Hoy vamos a analizar los carteles electorales a las elecciones andaluzas y es que esta noche es el debate de Radio Televisión Española y es muy importante observar esta primera imagen de marca, cómo se presentan los candidatos a estas elecciones. Y puede parecer un tema menor, incluso hay quien puede pensar que los carteles electorales es un poco superficial, como si únicamente estuviéramos pensando y observando qué foto queda mejor, qué colores son más bonitos o qué lema es más pegadizo. Pero creo que los carteles electorales son una pieza muy clara para entender cómo un partido quiere presentarte ante la sociedad y en este caso ante las elecciones andaluzas. Porque un cartel electoral no explica un programa. Para leer un programa necesitas horas, pero nadie ve un cartel en la marquesina, en la calle, en las redes sociales y se queda 10 minutos leyendo propuestas sobre sanidad, vivienda, fiscalidad, empleo o cualquier tema que afecta a los ciudadanos y ciudadanas. Lo que intenta el cartel es algo mucho más claro, algo mucho más primario. Lo que intenta un cartel electoral es fijar una emoción, es fijar una sensación, una asociación rápida de ideas. Quiere que en apenas unos segundos, cuando tú veas el cartel, asocies a una candidatura con una serie de valores. Vete a saber, estabilidad, cambio, cercanía, fuerza, orden, reverdía, futuro. Es todo lo que intenta condensar en una simple imagen. Y en este vídeo me voy a poner un poco las gafas de politóloga y vamos a analizar desde la ciencia política qué implica un cartel electoral y también, evidentemente, no me puedo quitar las gafas progresistas y vamos a analizar qué hay detrás de toda esta comunicación política que quieren presentarnos los candidatos y candidatas, en este caso solo una, María Jesús Montero, el resto de candidatos son todos hombres, a estas elecciones autonómicas de Andalucía. E insisto, creo que merece la pena analizarlos porque en una simple imagen el partido intenta decirnos varias cosas. Intenta decirnos quién es, qué quiere que recordemos y sobre todo, que creo que es lo que más vamos a incidir en este vídeo, qué prefiere que no miremos demasiado. Y como podéis observar, todos estos carteles tienen una tonalidad similar. Y esto no es algo aleatorio, es que en Andalucía ocurre algo concreto y es que Andalucía tiene algo específico y es que todos los partidos compiten de una manera u otra de apropiarse simbólicamente de Andalucía y esto es la utilización de colores, de luz, de paisaje, de acento, de identidad y de cómo cada partido entiende y vende qué es para ellos esa manera de lo andaluz. Porque no solo están pidiendo el voto para gobernar la Junta, lo que están también es intentando decirnos qué Andalucía representan. Y en este vídeo vamos a mirar los carteles del PP, de PSOE, de Vox, de Adelante Andalucía y de Por Andalucía. Y vamos a analizarlo desde la comunicación política, pero también vamos a mirarlo desde qué modelo de sociedad quieren, qué modelo de sociedad nos están vendiendo en estas elecciones, qué conflictos se nombran, cuáles están intentando ocultar y qué idea de Andalucía intentan construir cada partido, porque el cartel no solo te está pidiendo el voto, el cartel también te está intentando vender una interpretación de la realidad. Y antes de entrar cartel por cartel, creo que tenemos que hacer un pequeño apunte teórico. Voy a intentar que no sea muy largo, pero creo que sí es necesario que lo demos para entender qué estamos mirando, para saber mirar correctamente un cartel electoral, porque un cartel electoral tiene diferentes elementos. El primero, el más sencillo, el que te viene primero a la vista es el rostro. Si aparece el candidato o candidata, cómo aparece, qué expresión tiene, si mira de frente, si mira de lado, si sonríe, si parece cercano, si es institucional, si parece solo o si parece acompañado, que lo vamos a ver en este caso. Porque en política una cara no es solo una cara. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Es una promesa de liderazgo. No comunica lo mismo una candidata mirando directamente a una cámara que un candidato mirando al horizonte. Es totalmente diferente. No comunica lo mismo aparecer solo que aparecer con tu líder nacional. Y un segundo elemento que hay que mirar es el color. En Andalucía esto es especialmente importante, ya lo he explicado, porque el verde tiene una carga simbólica muy importante, porque es el color que está en la bandera andaluza, es el color que representa la identidad territorial y sobre todo es un color que nos retrotrae a una cierta idea de pertenencia. Por eso no es casual que hayamos visto que en los 5 carteles electorales se use el verde. Esto no es solo un diseño, es una forma de decir yo también represento Andalucía. Y creo que también es importante observar un tercer elemento, que es el lema. El lema es, por así decirlo, un marco político reducido
que a veces puede darnos la sensación de que está vacío, pero que no lo es. Y vamos a ver cómo diferentes lemas lo que te coloca es una amenaza, otros intentan neutralizar una ideología, otros buscan apropiarse de una identidad colectiva. Cada lema elige un conflicto y sobre todo, insisto, deja a otros fuera. Esto es lo más importante. Y un cuarto elemento que tenemos que observar es el fondo, porque es diferente colocar un paisaje, una calle, un fondo abstracto, una bandera, una imagen luminosa. No comunican lo mismo. El fondo puede convertir el candidato en parte del territorio, en parte de una institución, en parte de la calle o en parte de una marca del partido. Y el quinto elemento, que para mí es uno de los más importantes y creo que vais a entender a lo largo de este vídeo el porqué, es la jerarquía visual. ¿Qué se ve primero? ¿Qué ocupa más espacio? ¿Qué queda en un segundo plano? Porque a veces lo más importante es el candidato, otras es el partido. Y a veces, aunque el candidato autonómico sea quien se presenta formalmente a las elecciones, el cartel te está diciendo que el verdadero activo electoral es otro. Y esto lo vamos a ver muy claramente con Vox. Así que vamos cartel por cartel. Empezamos con el cartel del PP, con Moreno Bonilla y el lema "Con la fuerza de Andalucía". La mayoría de carteles de esta campaña optan por mostrar el rostro del candidato en un marco luminoso dominado por el verde. En este caso no hay un verde de una bandera, sino el verde de los naranjos que se ven en el fondo difuminado del candidato. Y este cartel encaja perfectamente con la estrategia que lleva utilizando y construyendo años Moreno Bonilla, que es dar esa imagen de moderación, de tranquilidad, de cercanía y de gestión. Este cartel, tú cuando lo ves, no es un cartel agresivo. Tampoco es un cartel de confrontación abierta, ni un ataque directo al adversario. Es un cartel que está pensado para transmitir continuidad, para transmitir tranquilidad. Y eso en comunicación política tiene mucho sentido cuando gobiernas, porque cuando un partido está en el poder, una de las operaciones más eficaces es intentar dejar de parecer partido y empezar a parecer paisaje. Es decir, que tu gobierno no se perciba como una opción ideológica concreta, que tenga intereses, que tenga prioridades y que tengan consecuencias tus políticas, sino que sea como un orden natural de las cosas, como si sea imposible pensar en Andalucía sin pensar en el gobierno de Moreno Bonilla. El PP no quiere que Moreno aparezca simplemente como el candidato de la derecha, quiere que aparezca como una especie de prolongación natural de Andalucía. El lema "Con la fuerza de Andalucía" no dice exactamente "vota al PP", tampoco dice "vota a la derecha", ni siquiera dice "sigamos gobernando". Es una frase mucho más envolvente. La fuerza no sería la del partido, sino la de toda Andalucía. Y Moreno Bonilla aparece como quien canaliza toda esa fuerza. Además, si nos fijamos, el logo del PP, esto es importante, cuando hablamos de jerarquía visual, aparece muy pequeño, abajo a la derecha, totalmente esquinado. Y lo que esto nos está diciendo es que da exactamente igual el partido, da exactamente igual el PP. Esa operación es muy importante y la llevan realizando desde el PP andaluz durante mucho tiempo. Porque el PP lo que implica es conflicto, lo que implica es los gritos que ocurren en otros territorios. Es Ayuso, es Feijóo, son las peleas con Vox. Pero lo que intentan es no vincular al partido a Moreno Bonilla porque el candidato consigue fundirse con el territorio y la crítica política de esta manera se vuelve mucho más difícil porque no parece que estés criticando a un gobierno en concreto si Juanma Moreno es la propia Andalucía, porque si estás criticando a Juanma Moreno, estás criticando a Andalucía. Esa es la lógica que intentan construir. Y esa es una de las grandes habilidades comunicativas del PP andaluz, presentarse como una opción que sea serena, que esté desideologizada, que sea una opción casi administrativa. Pero la realidad es otra, porque mientras está construyendo esa imagen, mientras está presentando ese cartel, lo que está haciendo es aplicar medidas profundamente ideológicas. Porque Moreno Bonilla está apostando por una campaña muy personalista y emocional, que está basada en el contacto con el ciudadano, que se está recorriendo todas las fiestas populares, todas las fiestas religiosas de Andalucía, que hace actos locales, que evita el apoyo externo del PP nacional para que pueda mantener ese perfil propio y ese perfil andaluz. Y entonces lo que está intentando es construir una campaña que tenga bajo riesgo, que esté centrada únicamente en su figura, aquí lo vemos, únicamente su careto en primer plano y con la gran promesa de la estabilidad. Pero aquí viene, amigos y amigas, la lectura política, porque esa estética amable tiene una función,
que es desplazar totalmente el conflicto. El cartel no quiere que pensemos en la sanidad pública, tampoco te está diciendo que pienses en las listas de espera, de la dependencia, en la vivienda, en la precariedad laboral o en la desigualdad que sufre Andalucía. Quiere que pensemos en la calma, en la luz, en los naranjos, en la continuidad, en una Andalucía reconocible y en esa Andalucía agradable. Y claro, ahí está precisamente el truco, porque la gestión de la derecha no desaparece por el cartel sea luminoso. Los problemas de los servicios públicos no se resuelven porque el candidato sonría. Y una Andalucía desigual no se convierte en una Andalucía justa porque el fondo sea verde. Y en vez de estar discutiendo sobre qué ha pasado con la sanidad pública, qué modelo fiscal se ha impulsado, quién gana y quién pierde con sus políticas, nos colocan un terreno mucho más cómodo para el gobierno, que es la tranquilidad, la continuidad. Y la derecha suele tener una gran habilidad para presentar sus políticas como gestión neutral, como si bajar los impuestos a quienes más tienen no fuera ideológico, o como si debilitar lo público no fuera ideológico, o como si abrir espacio a negocios privados en servicios esenciales que son lo público no fuera ideológico, pero es que lo es. Y la estrategia de calma también es ideología. Y por eso el cartel del Partido Popular funciona, porque no pide entusiasmo, pide continuidad. No quiere que te preguntes demasiado por el modelo, quiere que te sientas que todo está más o menos bien y que no merece la pena cambiar, porque más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y por otro lado está el cartel del Partido Socialista, un cartel que se mueve en una lógica totalmente distinta. María Jesús Montero aparece con un lema mucho más explícito: vota sanidad pública. Coloca un conflicto en primera línea. Si hay que defender la sanidad es porque está amenazada. Es decir, el lema no busca borrar la disputa, sino busca nombrarla. Esto comunicativamente es muy interesante porque obliga a mirar donde el PP prefería no mirar, que frente a esa Andalucía amable y luminosa de Moreno Bonilla, el PSOE intenta colocar la campaña en un terreno de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, de la dependencia, de la igualdad, de los cuidados, de los derechos sociales, todo aquello que Juanma Moreno está intentando desplazar hacia lo oculto. Montero está apostando por movilizar al electorado progresista y abstencionista con una narrativa centrada en la defensa de los servicios públicos, especialmente la sanidad. Y este es un marco muy sólido para disputar Andalucía a la derecha, porque hablar de lo público no es hablar de algo abstracto o burocrático. Lo público es si te atienden en el centro de salud, es si hay especialistas suficientes, es si una familia recibe ayudas cuando tiene una persona dependiente, es si la escuela pública tiene recursos, es si una mujer puede acceder a derechos sin que las instituciones la abandonen, es si una persona trabajadora tiene una red mínima de protección cuando la vida se complica. Eso es lo público. Por eso ese lema tiene tanta fuerza, porque conecta con la vida cotidiana, porque vota sanidad pública, entiende cualquier andaluz o andaluza, porque cualquier andaluz o andaluza puede entender el deterioro que está sufriendo la sanidad andaluza. Cualquiera puede ver cómo cada vez hay menos médicos, cómo quitan especialistas, cómo los hospitales públicos se van cerrando alas, cómo derivan cada vez más a la privada. Cualquiera recuerda la crisis de los cribados. Ahora bien, el cartel del Partido Socialista también tiene un reto, porque tener un buen marco no significa automáticamente tener una campaña de movilización. Una parte del electorado progresista puede estar de acuerdo con la defensa de la sanidad pública y aún así puede sentirse cansada, escéptica o poco interpelada por la candidata. Y para que el lema funcione de verdad, tiene que bajar de la consigna a la experiencia concreta. Tiene que ponerle rostro al deterioro. Tiene que explicar qué ha pasado, quién es el responsable y qué se propone hacer de forma distinta. Porque además recordemos que Montero ya estuvo gestionando la sanidad pública andaluza. Y recordemos que Montero es una de las precursoras de la privatización de la sanidad. Entonces, el lema es bueno, pero la ejecución puede no serlo tanto, porque las elecciones son algo más que un plebiscito sobre la sanidad. La potencia del cartel para mí está en que introduce el conflicto que el PP quiere calmar, pero su riesgo está en que la defensa de lo público se puede quedar en una apelación correcta, pero no lo suficientemente emocional. Y ahora vamos a mirar el cartel de Vox, que para mí, sinceramente, es uno de los más reveladores de esta campaña. El lema es sentido común, una fórmula que ya hemos visto en muchas más ocasiones por la extrema derecha porque permite presentar una posición ideológica dura como si fuera algo neutral, evidente, casi doméstico. Pero lo más importante del cartel no es solo el lema, lo más importante es quién aparece, porque aparece Manuel Gavira, que es el candidato de Vox a la Junta de Andalucía, para quien no lo conozca, que probablemente seáis muchos y muchas, pero aparece también Santiago Abascal.
Y esto no es un detalle secundario. Es la clave del cartel. Vox coloca a Abascal porque Abascal es su verdadero activo electoral. No aparece simplemente para apoyar al candidato ni como una presencia protocolaria. Aparece porque Vox sabe que su marca electoral depende mucho más del liderazgo nacional de Abascal que del conocimiento público o del tirón propio que tenga el Gavira, que no lo conocen ni en su casa. Y esto además revela algo muy interesante sobre cómo funciona Vox en una campaña autonómica, porque formalmente las elecciones van de Andalucía, de quien gobierna la Junta, de qué se hace con la sanidad, con la educación, con la dependencia, con el campo, con la vivienda, con los servicios públicos. Pero Vox no construye su campaña principalmente desde una identidad andaluza propia, la construye desde una identidad nacional, centralizada, reconocible y basada en la guerra cultural. Y esto tiene una lectura comunicativa muy clara. Gavira es el candidato, pero Abascal es el producto político, es la cara que ordena el voto, es la figura que activa a su base y es el símbolo que resume la identidad de Vox. Para una parte de su electorado, el voto no se decide tanto por un programa autonómico concreto, que hemos visto que lo copian de autonomía en autonomía y no se preocupan ni en cambiar los nombres y las problemáticas concretas de cada territorio, sino que se basa en una confrontación permanente con el gobierno central. Si el PP intenta convertir a Juanma Moreno Morilla en algo que no se pueda separar de Andalucía, el PSOE intenta convertir a Montero en una defensora de la sanidad, adelante, vamos a ver que lo que intenta disputar es una Andalucía popular y propia. Por Andalucía intenta ordenar un poco la izquierda andaluza alrededor de Maillo. Vox lo que trata es de nacionalizar la campaña. Coloca a Abascal porque sabe que su fuerza no está en el candidato andaluz, sino en la marca estatal de extrema derecha. Y ahí entra en juego el lema sentido común y cómo Vox está articulando durante todas estas semanas en el relato y en el debate público a nivel nacional. Porque la extrema derecha usa mucho este tipo de expresiones porque parecen inofensivas. ¿Quién puede estar realmente en contra del sentido común, ¿no? El problema es que aquí el sentido común no es neutral, es un envoltorio. Sirve para presentar como evidente lo que en realidad es una posición política profundamente reaccionaria. Cuando Vox habla de sentido común, intenta que sus propuestas parezcan menos ideológicas de lo que son. Por ejemplo, que señalar a las personas migrantes parezca que es una defensa de las personas de aquí, que atacar a las políticas feministas parezca una situación de equilibrio, que cuestionar los derechos parezca, pues no sé, prudencia, que convertir la convivencia en una sospecha continua pues parezca protección. Y no es casual, insisto, que en campaña Vox esté insistiendo en la llamada prioridad nacional. Manuel Gavira, además, en las entrevistas que ha dado, ha mantenido ese marco y ha seguido vinculando su discurso con la inmigración. Incluso ha llegado a hablar del sector primario, a pesar de que buena parte de la mano de obra que sostiene el sector primario en Andalucía es extranjera. Y esto es exactamente lo que hacen las extremas derechas contemporáneas. No siempre se presentan como extremas, muchas veces se presentan como quien dice lo normal, lo obvio, lo que todo el mundo piensa pero nadie se atreve a decir. Es una estrategia eficaz porque desplaza la ventana de lo aceptable, lo que antes habría reconocido claramente como xenofobia, como antifeminismo o autoritarismo, empieza a envolverse en palabras como sentido común, libertad, orden o protección. Por eso el cartel del Vox hay que leerlo con mucho cuidado, porque no es solo una imagen de campaña, es una síntesis perfecta de su estrategia. Candidato autonómico secundario, líder nacional como principal activo, lema aparentemente neutral y una agenda ideológica muy dura debajo. Y además hay otro elemento que mencionar. Andalucía en este cartel funciona más como escenario que como sujeto político. Aunque hay que señalar que la identidad andaluza es tan fuerte que hasta Vox, que ha dado declaraciones contra la autonomía, contra nuestros símbolos, coloca los colores de nuestra bandera de fondo, el blanco y el verde. Y el verde Andalucía, no el verde Vox. La frase con la que podemos resumir este cartel es muy sencilla. Gavira es el candidato, pero Abascal es el activo electoral. Y eso lo dice casi todo. Y el cartel de Adelante Andalucía juega en un registro totalmente diferente al de Vox. Lo vamos a ver claramente. Aquí la operación no es tanto institucionalizar al candidato como situarlo en una Andalucía más cotidiana, una Andalucía más popular, más de calle. No busca la solemnidad de quien gobierna ni tampoco la estética de un partido grande. Lo podemos comparar con los carteles que ya hemos analizado de PP
y PSOE. Son totalmente diferentes. Este cartel busca otra cosa, que es reconocerse en una Andalucía menos postal, esa Andalucía que tratan de construir de forma artificial y pasa a posicionarse en una Andalucía más vivida, una Andalucía más de calle. Adelante, con este cartel lo que intenta es ocupar el espacio sin complejo, pero muy claro en términos simbólicos. Lo que Adelante intenta construir es una izquierda andalucista, crítica, con acento propio y con voluntad de diferenciarse tanto del bipartidismo como de las lógicas estatales. Su reto no es decir somos de izquierda, su reto es decir somos una izquierda andaluza que habla de Andalucía desde Andalucía, la Andalucía que siente, y de ahí su lema, vota lo que sientes. Este tipo de cartel tiene sentido porque Adelante no compite en el mismo terreno que el Partido Popular. El PP presenta una Andalucía amable, estabilizada, casi como una fotografía luminosa de continuidad. Adelante lo que trata de representar es una Andalucía con más textura social, por así decirlo. La Andalucía de la gente joven que no puede emanciparse, de las familias que dependen de los servicios públicos, de los pueblos que pierden población, de las trabajadoras precarias, de los comedores escolares, de alquiler, del campo, de los barrios populares. En campaña, José Ignacio García ha puesto el foco en los comedores escolares. ¿Y sabéis cómo lo ha hecho? Dando de comer en una plaza pública después de un mitin, criticando la privatización y defendiendo la comida de proximidad y la gestión pública, y lo hace en primera persona y con una acción comunicativa inteligente e impactante. Y esa conexión entre estética y agenda es muy importante, porque el andalucismo, si quiere tener fuerza transformadora, no puede quedarse en símbolos, en acentos o en pertenencia emocional, porque el andalucismo, para que tenga futuro, lo que tiene que traducirse es en condiciones materiales de vida. Lo que tiene es que hablar de quién trabaja, quién cuida, quién se va, quién no llega a fin de mes, quién espera una cita médica, quién sostiene el territorio y quién se está beneficiando de él. Y es que Andalucía en muchísimas ocasiones se utiliza como postal, como folclore, como destino turístico, como reserva de votos o sinceramente como una caricatura. Y frente a eso tiene que haber y se tiene que construir una izquierda andalucista que tenga la tarea política potente de decir que Andalucía no es un decorado, sino una sociedad atravesada por unas desigualdades concretas, que la Andalucía real realmente no cabe en una campaña. Andalucía también es precariedad laboral, es temporalidad, es juventud expulsada, es falta de vivienda asequible, es la sanidad privatizada, la dependencia, los pueblos olvidados, el feminismo, es la memoria democrática que se quedan sin presupuesto, es la lucha por la dignidad. Y el cartel de Adelante yo creo que funciona mejor porque consigue sugerir esa Andalucía desde abajo, porque su fortaleza, la fortaleza del partido Adelante, está en la diferenciación. No parece un cartel del PP, no parece un cartel de PSOE, no parece una campaña estatal trasladada sin más a Andalucía. Tiene voluntad de identidad propia y sobre todo con el lema lo que hace es disputar ese mensaje que tanto se repite una y otra vez desde los grandes partidos de voto útil o el marco que está intentando instaurar Moreno Bonilla una y otra vez de que el único voto que garantiza estabilidad y que no entre en la extrema derecha es el PP. Es un marco falso y que hay que disputar y este vota lo que siente. Lo que interpela es que nos dejemos de cálculos electorales, que pongan la papeleta que te interpela, que te defiende, la papeleta que te sientes representado. Y la clave de Adelante y que tiene que trabajar y que tiene que disputar es que el andalucismo no se quede en una identidad, tiene que convertirse en derechos. Y vamos ahora a Por Andalucía, la coalición de izquierdas representada por Antonio Maillo. Aquí el problema comunicativo que tienen es muy diferente al del resto de partidos, porque Por Andalucía tiene que resolver algo que históricamente le cuesta mucho a los espacios de izquierda cuando se presentan en coalición, que es parecer un proyecto claro y reconocible sin que la pluralidad de siglas se convierta en ruido. En comunicación política, la confusión penaliza muchísimo. Si una persona necesita demasiado esfuerzo para entender qué papeleta eres, quién lidera el espacio, qué partidos están dentro, qué relación tienes con los otros actores que se presentan a las elecciones y para qué sirve votar por ti y no por otro, partes de una dificultad añadida muy compleja de solventar. Por eso, el cartel de Por Andalucía intenta simplificar la oferta política alrededor de una figura, que es la de Maillo. La operación es bastante clara, convertir una coalición en una candidatura, que la gente no vea únicamente logos
acuerdos internos, equilibrios entre organizaciones, sino un liderazgo reconocible. Esto no significa que desaparezca la pluralidad, que vemos los diferentes logos en la parte baja del cartel. Lo que sí es que ordena visualmente todo alrededor de una cara y sobre todo de un apellido. Y el lema es la izquierda andaluza, que sinceramente creo que tiene una virtud evidente y es que es claro. No intenta disimular. No busca una transversalidad vacía, no se refugia en palabras ambiguas, dice izquierda y dice andaluza. Sitúa el proyecto en un espacio ideológico y en un terreno concreto. Y eso tiene valor en un momento en el que muchas campañas electorales parecen tener miedo a decir lo que son, porque es que, sinceramente, hay lemas tan amplios que podrían servir para cualquier partido. En cambio, la izquierda andaluza marca posición. Quiere hablar a una parte del electorado que no busca simplemente gestión, sino transformación, que no quiere solo alternativas, sino defensa de los servicios públicos, que quiere fiscalidad justa, que quiere ecologismo, que quiere derechos laborales, que quiere feminismo y quiere redistribución. Pero como ocurría también con Adelante Andalucía, el reto está en traducir identidad en utilidad. No basta con decir somos la izquierda andaluza, sino que hay que convencer de que ese voto tiene capacidad de intervenir en la realidad, que sirve para reforzar la sanidad pública, para condicionar políticas, para proteger lo común, para hablar de fiscalidad, de vivienda, de los problemas que le afectan a los ciudadanos y ciudadanas. Y aquí quiero hacer una comparación interesante con Vox. Vox coloca a Abascal porque necesita nacionalizar la campaña y así poder apoyarse su marca estatal. Por Andalucía hace casi lo contrario. Intenta territorializar una coalición amplia alrededor de Maillo. En Vox, el líder nacional arrastra al candidato autonómico. En Por Andalucía, el candidato autonómico intenta ordenar un espacio político plural, porque como ahora mismo a nivel nacional no está claro quién va a ser el candidato a las elecciones nacionales, ni tampoco está claro qué fórmula electoral se va a utilizar para presentarse en las próximas elecciones nacionales, se opta por colocar y territorializar esa coalición. Y esa diferencia dice mucho porque Vox parece decir, vota nuestra marca nacional también en Andalucía. Por Andalucía intenta decir algo diferente, que es hay una izquierda propia para Andalucía, con liderazgo andaluz y vocación de gobierno o de influencia política. Yo creo, sinceramente, que este cartel, su mayor fortaleza está en la claridad. Su riesgo creo que es el que el electorado perciba la división o la complejidad o la falta de fuerza suficiente a la hora de entrar en el Parlamento. Porque la izquierda andaluza, esto no se puede negar, llega a estas elecciones con un historial reciente de fragmentación y eso condiciona inevitablemente cómo se leen sus carteles, sus lemas y sus campañas. Pero creo que el cartel acierta porque intenta resolverlo de una forma sencilla, que es menos ruidos de sigla, más rostros reconocibles, menos complejidad interna y más idea política. Pero creo que Por Andalucía sabe que antes de pedir el voto tiene que resolver una pregunta básica, que la gente entienda quién es, qué representa y para qué sirve. Si ponemos los 5 carteles juntos, creo que se ve muchísimo mejor la disputa simbólica. El PP intenta presentar una Andalucía de continuidad, estabilidad y calma, donde Moreno aparece casi como una extensión natural del territorio. Su cartel lo que busca es desideologizar la gestión y convertirlo casi en un paisaje. El PSOE lo que intenta es llevar la campaña a un referéndum sobre sanidad pública o privada. Su cartel no está buscando tanto la calma, sino la alerta. Hay que defender lo público, porque lo público está en riesgo. Vox, por su parte, lo que utiliza es una forma aparentemente neutra que es la de sentido común, pero lo combina con la presencia de Abascal, dejando claro que su principal activo no es el candidato autonómico, sino la marca nacional de la extrema derecha. Adelante Andalucía lo que hace es apostar por una estética más popular, más andalucista, intentando disputar la idea de Andalucía desde abajo, desde la calle y desde los problemas materiales. Y Por Andalucía intenta ordenar la coalición amplia alrededor de Maillo, con un lema que busca claridad ideológica y territorial. Lo interesante aquí, comparándolos todos y después de haber analizado uno por uno, es que todos hablan de Andalucía, pero no todos hablan de la misma Andalucía, porque para el PP la Andalucía aparece como continuidad, para el PSOE como una comunidad que necesita defender lo público, para Vox como un escenario más de la guerra cultural estatal, para Adelante como un sujeto popular que debe hablar con voz propia, para Por Andalucía como un espacio donde la izquierda intenta reconstruir utilidad y reconocimiento. Y creo que voy a lanzar la pregunta de fondo que puede ordenar todo este análisis que he hecho, y es ¿quién usa Andalucía como decorado
y quién la entiende como conflicto político. Porque Andalucía no es solo un color verde, o una bandera, o un acento, o una imagen bonita en campaña. Andalucía es una realidad social compleja, con desigualdades muy concretas, con problemas materiales y con una disputa abierta sobre qué modelo quiere, qué modelo de comunidad se quiere construir. Los carteles electorales no son inocentes, no porque haya una conspiración detrás en cada detalle, sino porque toda campaña política elige qué mostrar y qué ocultar. Elige qué emoción activar, qué palabras repetir, qué rostro colocar en plano y qué conflictos dejar fuera del encuadre. Al final, analizar carteles electorales no va solo de diseño, va de poder, va de relato, va de quién consigue imponer una interpretación de la realidad antes incluso de que empiece el debate. Porque un cartel no se cuenta todo lo que un partido es, pero sí te dice mucho sobre cómo quiere que lo mires. Y en estas elecciones andaluzas la batalla no está solo en los mítines, en los debates, en los programas. También está en la imagen que ves durante 2 segundos y que intentan convencerte de algo muchísimo más profundo. Que Andalucía existe, que Andalucía importa y que Andalucía merece ser gobernada. Un cartel no solo pide un voto, te vende una realidad. Y esto es lo que quiero que entendáis analizando cada cartel en estas elecciones andaluzas. Seguiremos hablando evidentemente de las elecciones andaluzas, seguiremos comentando el debate electoral que sucederá esta noche y muchísimo más como siempre en los próximos vídeos.